continuando con nuestro programa de este primer seminario digital interuniversitario odontológico, tengo el placer de presentar la siguiente ponencia. Solamente quisiera recordarles a todos las personas que están participando en este seminario que va a estar apareciendo de manera continua el correo del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas para que se puedan registrar, y al entrar en la sección de webinars ustedes podrán con su manejo registrar su nombre y sus datos. De igual forma, al momento de que ustedes registren su proceso de inscripción, estarán en 5 días recibiendo la confirmación y su comprobante digital. Muy bien, continuando con esta sesión, tengo el agrado y el placer de presentar a la doctora Yolanda Valero Prinzet, directora de la Universidad Intercontinental de la Facultad de Odontología, quien hará la presentación del siguiente profesor de su universidad. Doctora, bienvenida. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerles al doctor Rey, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al doctor Urías, además de felicitarlo por su ingreso a la presidencia, la invitación a este congreso. Y bueno, creo que todos estamos conscientes de que la pandemia paró el mundo literalmente se detuvo, y dentro de todas estas cosas tremendas que han sucedido, creo que tenemos algo muy bueno que sacar en respuesta a esto, que es la posibilidad de participar en este tipo de eventos, cada quien desde el lugar donde está, ¿verdad? Entonces, esto nos está permitiendo compartir los conocimientos de muchos egresados, muchas personas con una excelente trayectoria profesional que comparten con todos nosotros sus conocimientos. Creo que es la parte que nos dejó la herencia de la pandemia. Y entre todo esto, ¿verdad? Van a aprender mucho, todos hemos aprendido muchísimo de esto, y se han hablado de diferentes técnicas, de muchos procesos de rehabilitación, y ahorita vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el diagnóstico, que es como los cimientos de un edificio, ¿verdad? Si no tenemos un buen cimiento, el edificio, por hermoso que esté, se puede caer. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre diagnóstico en prostodoncia, que es, creo que, de las ramas de la odontología que más se hace, más se practica. Y para esto tengo el honor de presentar a uno de nuestros exalumnos, el doctor Rigoberto Perea. Quiero platicarles un poco sobre su currículum. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Odontología. Después se vino a México, hizo la especialidad en prostodoncia en la UIC, hizo también una maestría en odontología, actualmente una práctica privada muy exitosa, un ejemplo de profesionista, profesor con nosotros ahora, tanto de licenciatura como posgrado, pero sobre todo una gran persona. Es a quien quiero presentarles, por eso los dejo ahora con el doctor Rigoberto Perea. Y antes de esto, decirles que por favor vayan anotando sus preguntas, me las mandan, y con mucho gusto yo se las voy a hacer llegar al doctor Perea para responder todas las dudas que queden, que espero que sean muchas, y aprovechen. Muchas gracias. Rigo, te doy la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecerle al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a la doctora Yolanda Valero por la oportunidad que se me brinda esta mañana, el poder estar aquí en este congreso virtual, y pues bueno, poder comenzar con la plática. Pues mi nombre es Rigoberto Perea Ríos, como bien lo mencionaron, soy cirujano dentista, tengo la especialidad en prostodoncia, tengo una maestría en odontología. Soy orgullosamente de la Universidad Intercontinental, la UIC, aquí en la Ciudad de México. Primero que todo les quisiera comentar qué es acerca de prostodoncia, qué es la importancia de esta carrera o esta especialidad que yo llevo a cabo, ¿no? Pues es una especialidad que está relacionada básicamente, y lo más importante, que es el diagnóstico. Nosotros, al realizar un buen diagnóstico, vamos a llevar a cabo la planificación del tratamiento posteriormente para poderlo rehabilitar a ese paciente, y finalmente siempre para poder mantener ese paciente. Con toda la rehabilitación que nosotros hicimos en cada uno de nuestros pacientes, poderle dar el seguimiento para que todo esto pueda llegar a funcionar, que el paciente se sienta cómodo, sobre todo que tenga una buena salud, y finalmente pues es importante saber
que el paciente se tiene que mantener, tiene que tener un control en cuanto a todo su tratamiento y esto va a llevar a cabo el éxito a largo plazo. Es importante saber que nosotros restauramos dientes, ¿no? Órganos dentales, pero también todo lo que conlleva a su alrededor, en el caso, lo que son los tejidos. Entonces también eso es muy importante tenerlo en cuenta y no solamente enfocarnos en los órganos dentales. Como una pequeña introducción, les quisiera comentar que a lo largo de la consulta, a lo largo de los años, pues el paciente acude con nosotros porque quiere que lo podamos ayudar, que podamos restaurar su salud bucal. Es importante conocer que en ocasiones nuestros pacientes tienen limitaciones sociales, imposibilidad funcional, no pueden llegar a comer bien, por lo tanto pues existen cambios metabólicos y por lo tanto una disminución de la calidad de vida de estos pacientes. Es por eso que ellos llegan con nosotros, nos buscan y quieren que nosotros les podamos brindar una buena atención. Entonces este es un reto muy importante tanto para prostodoncistas como cirujanos maxilofaciales. Algo importante que nosotros queremos lograr con cada uno de nuestros pacientes, por mínimo o complicado que sea el caso, es poder lograr esa salud bucal en cada uno de nuestros pacientes. Algo también muy importante que el paciente llega día a día con nosotros es buscando es estética, pero importante poder recordar que la estética es subjetiva, no lo que el paciente llega buscando es realmente lo que necesita. Entonces es por eso la importancia de entablar una relación con nuestros pacientes para poder llevar a cabo un tratamiento y que finalmente sea exitoso tanto para nosotros y lo primordial que es nuestro paciente. Por lo tanto, la finalidad de todo tratamiento odontológico es el funcionamiento en buen estado de salud. ¿Cuál es el objetivo principal o general de todos nuestros pacientes cuando llegan a nuestra universidad, a nuestro consultorio? Pues es devolver la salud y finalmente que el paciente pueda funcionar adecuadamente y a la vez, ¿por qué no?, que se pueda ver bien, buscando sobre todo la estética en los órganos dentales. Pero ¿cómo vamos a lograr todo este procedimiento? ¿Cómo vamos a lograr que el paciente quede adecuadamente bien, que quede satisfecho, que quede funcionando bien? Pues aquí les presento esta fotografía. Es una paciente que acude a consulta y pues la paciente no está contenta, no está conforme con lo que tiene en su boca. Fue alguna consulta particular y pues le colocan este tipo de procedimiento, este tipo de material en el cual ella llega refiriendo pues que tiene órganos dentales que son postizos, pero que son de porcelana. Entonces yo al verlos ahí me doy cuenta y digo, no le digo nada, primero analizo todo, su historia clínica, todo perfectamente y llego a la conclusión pues que es de acrílico, ¿no? Y la paciente pensando que es de porcelana. Y finalmente este es el inicio y esto es el final. Entonces la paciente termina así. Entonces si nosotros cuenta pues que una evolución en cuanto al caso, ¿no? Pero lo más importante que quiero transmitir esta mañana, que es lo que pasó del inicio al final. ¿Qué es lo que llegamos en esa parte? ¿Cómo llegamos a este gran final? Entonces la importancia es sobre todo es realizar un buen diagnóstico, es la base de todo. Analizar los posibles tratamientos que se pueden llevar a cabo en esta paciente, ¿no? Pues, sí o no, cuestiones de tiempo, cuestiones económicas, las diferentes especialidades, siempre manejar un caso interdisciplinario nos lleva al éxito de cualquier tratamiento dental y sobre todo pues para satisfacer las expectativas y todas las necesidades que el paciente quiere. Por lo tanto, la base de todo odontológico, les vuelvo a reiterar, sería en este caso el diagnóstico. Es importante poder realizar una buena entrevista. Inmediatamente el dentista que va a tratar al paciente pues puede realizar esta autoevaluación y todas las peticiones y expectativas que requiere este paciente. Por lo tanto es de máxima importancia el poder tener esa comunicación y poderle informar al paciente. Es importante la historia clínica, tanto médica como clínica dental, para poder valorar y cumplir todas esas expectativas del paciente. ¿Qué es lo importante aquí? Conocer toda la historia clínica del paciente, si tiene una enfermedad, si toma algún medicamento que imposibilite el poder nosotros llegar a realizar algún tipo de tratamiento. Posteriormente, poder analizarlo y poderlo discutir con las diferentes
posibilidades para poder llevar a cabo el tratamiento. Es importante realizar los diferentes análisis que nosotros tenemos que hacer en nuestros pacientes. ¿Para qué? Para poder llegar a un buen diagnóstico. Por lo tanto, es importante estudiar el caso, tanto y quién va a realizar en la parte técnica, hablando de los técnicos dentales, de tratamiento. Pero la base, les vuelvo a reiterar, el diagnóstico para poder llevar a cabo todo. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que planificar el tratamiento. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a cabo? ¿En cuánto? ¿Qué parte, qué especialidad va a entrar primero? ¿Cuál es la final? Es importante también tener todas las imágenes radiográficas, fotografías, porque es importante tener al paciente constantemente o todo un día o varios días. Es por eso que tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar para nosotros poder seguir analizando todo. Es importante tener un tipo maqueta, un panorama, cómo va a llegar nosotros poderle transmitir toda la información al paciente y que el paciente esté conforme, tranquilo, y sobre todo que nos brinde esa confianza para que todo se pueda llevar a cabo. Objetivas, ¿qué se puede lograr y qué no se puede lograr? Es importante hablarle con la verdad a nuestros pacientes. También es un tipo de injerto puede funcionar sí o no, y todo esto basado principalmente en la bibliografía que nos reporta en estudios que se han realizado en cada uno de los pacientes. Los tiempos que podemos llevar a cabo para poder realizar todo este tipo de tratamientos, la secuencia que vamos a llevar a cabo, cuánto tiempo le estamos ofreciendo a nuestros pacientes que vamos a poder terminar este tratamiento. Y posiblemente, si en caso de que no pudiera llevarse a cabo la opción A, por decir así, ¿cuáles son las alternativas? Lo importante es darle esa función a nuestro paciente. Entonces es importante saber también que una vez rehabilitado a nuestro paciente, es importante el mantenimiento, como cualquier cosa en nuestra vida. Es importante darle el seguimiento y ese mantenimiento para que nosotros podamos observar que está funcionando adecuadamente, o si no está funcionando adecuadamente, ¿qué es lo que tenemos que corregir o qué podemos llegar a cambiar? El pronóstico, así como también el consentimiento informado en el cual se le explica al paciente perfectamente lo que vamos a hacer y lo que conlleva esto. Y finalmente las fases de procedimiento para llevar a cabo todo esto. Una vez que ya recogimos todos los datos, es importante formularnos el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y finalmente el plan de tratamiento. Quizás el plan de tratamiento pueden ser varios, tanto A, B o C. Entonces aquí lo que conlleva es poder explicar al paciente cuáles son los tiempos, cuál es la parte económica que lleva todo esto, para poder llegar a terminar su tratamiento. Algo muy importante es poder saber las expectativas del paciente. En ocasiones llega el paciente y nos puede decir, yo quiero quedar como este tal artista. Hoy en día, como bien lo mencionaron al principio, las redes sociales, toda esta tecnología se ha incrementado al 1000% y qué bueno, es una manera de aprender, pero a la vez también es una herramienta que el paciente ya llega directamente a la consulta y va buscando algo específico, pero es importante nosotros poder saber qué es lo que podemos lograr y qué es lo que podemos llegar a tener en la boca del paciente. Quizás en ocasiones no podemos lograr una fotografía de un artista que llegue el paciente y yo quiero los dientes como tal artista. Entonces, eso es importante, dejar las cosas claras y saber qué es lo que podemos llegar a lograr, sí o no. Por lo tanto, pues es importante todas estas herramientas para poder determinar todo este plan de tratamiento. Por lo tanto, es importante aclarar todos estos puntos, son importantísimos. Quizás son 1 o 2 citas, quizás hasta 3 citas, que nos lleve a cabo todo esto, pero créanme lo que es la base para poder nosotros llevar a cabo ya toda una receta de cómo vamos a realizar todo el tratamiento. Importantísimo el que podamos nosotros tener esa confianza de nuestro paciente para que todo pueda fluir adecuadamente. Es importante también conocer que antes de emprender cualquier tipo de tratamiento, es importante que el paciente sepa los protocolos de higiene oral. Si el paciente finalmente queda restaurado adecuadamente, funcionalmente, pero si no llevamos a cabo todo este plan o toda esta fase de mantenimiento en cuanto a lo que es la higiene oral, o si nosotros no le explicamos a nuestro paciente cómo va a funcionar adecuadamente esta limpieza, de nada va a servir.
va a poder funcionar un mes, un año, 2 años, no lo sé cuánto, pero podría llegar a funcionar mucho más si el paciente está consciente de ese mantenimiento. Ahora es importante estar relacionados, tanto el dentista, el paciente, el procedimiento que vamos a llevar a cabo y los tipos de material. No todos los materiales, no todos los procedimientos son para todos los pacientes. Algo que me gustaría dejar claro es que tenemos que ver a cada paciente como un individuo único. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente, ¿no? Cada paciente puede tener diferentes reacciones a cualquier material, sí o no. Por lo tanto, es importante poder valorar a cada paciente por individual. En este caso, les presento a esta paciente que acude a y en el cual empezamos a realizar todo su plan de diagnóstico, toda su historia clínica, los datos generales del paciente, el motivo de la consulta, por qué va ese paciente con nosotros. En ocasiones el paciente solamente va a que le restauremos un diente, va porque le duele un tejido, y en ocasiones nosotros ya queremos rehabilitarlo completamente. Le voy a hacer acá arriba injertos, elevaciones, implantes, todo, y el paciente, yo solamente quiero este diente. Entonces es importante también tener en cuenta cuál es el motivo de consulta del paciente. En este caso, quiero que me revisen mi puente flojo. La historia médica, analizamos si tiene algún tipo de enfermedad, si toma algún tipo de medicamentos. Es importante valorar el tipo de asa, para poder estimar que el riesgo que nos plantea el poder nosotros tratar o no tratar a este paciente. Esto según la Asociación Americana de Anestesiología. Entonces es importante conocer los estadios en cuanto a los tipos de asa. ¿Cuál es el tipo de asa que nosotros podemos llegar a atender? Tanto asa son pacientes que no imposibilitan el poder nosotros poder realizarlos, que se encuentran completamente sanos, que tienen alguna enfermedad, pero que se encuentra controlado. Es importante también recordarles que cuando algún paciente tiene algún tipo de enfermedad, por hablar de una de ellas, si es hipertenso, cardiópata, si tiene diabético, pues es importante nosotros poderle preguntar si se encuentra controlado. Pero en ocasiones el paciente te menciona, sí estoy controlado. Ahora la pregunta sería, ¿por quién estás controlado? Porque el paciente en ocasiones, pues vi en internet que me debo de tomar esta pastilla, ¿sí o no? Entonces eso es importante, el poderle preguntar si se encuentra controlado por su médico de cabecera, por un internista, sí o no, cuándo fue la última vez que fue a consulta, qué medicamento está tomando, si lo toma todos los días, sí o no. Todo eso es importante, pues para nosotros, sobre todo, tener seguridad al momento de estarlo atendiendo. Por lo tanto, es importante que nosotros, como odontólogos, tenemos que saber perfectamente el estado de salud del paciente, sus padecimientos actuales y sus antecedentes. Como les mencioné, de acuerdo a la ASA, los estadios que nosotros podemos llegar a atender es el 1, el 2, el número 3 quizás puede imposibilitarse. Es importante estar de acuerdo con su médico de cabecera. Posteriormente analizamos este paciente, vamos y enfocamos ya directamente en la boca, valoramos lo que es el odontograma, qué tipo de tejidos tiene, qué tipo de encías, sus papilas, el biotipo periodontal, todo esto es el marco de esos órganos dentales. Y posteriormente ya nos vamos a enfocar en los órganos dentales. Si tiene algún tipo de defecto óseo, sí o no, qué tipo de defecto, quién lo clasifica ese tipo de defecto y por qué. ¿Por qué es importante llegar a conocer todos estos tipos de clasificaciones? Pues para saber cómo se encuentra el paciente y cómo lo podemos rehabilitar. Y si está en nuestras manos el poderlo rehabilitar y cuál especialidad lo va a rehabilitar. Por lo tanto, entonces existen todo este tipo de clasificaciones. El odontograma, ya basados propiamente en los órganos dentales, también tenemos que observar qué tipo de paladar tiene, su arcada, si presenta inflamación, sí o no. ¿Cuáles son los órganos dentales que pueden llegar a soportar estas prótesis? Aquí nosotros con esta fotografía no lo podemos observar. Es necesario también tener radiografías, ¿no? Por lo tanto, solamente podemos observar que es una prótesis fija de 11 unidades y se llega a ver en esa imagen que es metal con porcelana. En cuanto a la parte inferior, también pues es en la mandíbula, que es una arcada ovoide. También podemos observar que existe edema, eritema, existe placa bacteriana, pues un apiñamiento, algunas restauraciones de oro, algunas de
entonces que hay un desgaste en sus órganos dentales. Todo esto en ocasiones se nos puede hacer un poco laborioso, pero es importante conocer al paciente, conocer su boca y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos lograr, o más que todo, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Qué lo está ocasionando? ¿Lo podemos restaurar? Sí, claro, pero si no quitamos el hábito o lo que está produciendo todo esto, pues se va a volver a hacer lo mismo. Yo siempre les menciono, nada mejor que los órganos dentales, lo natural, lo que Diosito nos brindó. Claro que podemos llegar a restaurar con materiales, que hoy en día son de gran excelencia, pero nada mejor que el diente. Entonces, si el diente se llegó a desgastar, con más cualquier cosa que nosotros podamos llegar a colocar, y más aún, si no damos ese correcto mantenimiento o el control para poder valorar. Por lo tanto, esta paciente, pues al realizar su historia dental, sabemos que tiene que pasar por diferentes especialidades, tanto periodos, no, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se cepilla? O en ocasiones les podemos mencionar, ¿usted se cepilla de la manera correcta o adecuada? Y el paciente menciona, sí, pero el paciente puede ver, ella puede pensar o imaginarse que eso está bien. ¿Realmente nosotros le enseñamos una técnica de cepillado? ¿Sí o no? Después de rehabilitar a un paciente, ¿nosotros le enseñamos cómo se debe de cepillar? ¿Sí o no? Eso es lo importante. Entonces, posteriormente tenemos que hacer un índice para poder identificar cuáles son las zonas que están más afectadas, cuáles son las zonas que se está limpiando, sí o no, y poder tener un control. No es posible rehabilitar a un paciente o realizar algún tipo de cirugía si nosotros no tenemos un control periodontal. Eso es muy importante y, como les dije, es el cimiento de todo tratamiento a rehabilitar. Por lo tanto, la evaluación de las expectativas del paciente son muy importantes. Y es crucial al momento de nosotros realizar cualquier tipo de rehabilitación. Por lo tanto, también es importante tanto valorar, hablando protésicamente en rehabilitación, valorar la parte dental y labial, pero también valorar la evaluación facial, los parámetros fonéticos. Recuerden que les mencioné, cada individuo es único, es solo, entonces hay que valorar todo el aspecto de su cara, todo el aspecto facial para poder llevar a cabo una rehabilitación protésica. Los aspectos dentales y gingivales son importantes y todo esto nos va a ayudar a completar todo ese análisis estético. Es importante saber y conocer que todos estos parámetros se integran en la cavidad bucal, tanto los órganos, los labios, los tejidos, la parte facial, y todo esto lo debemos incluir en relación al rostro del paciente. Es importante ahí el poder conocer qué tipo de restauraciones va a llevar, si su diente va a ser más largo, más corto, más ancho, más prominente, un color blanco, un color más opaco. Todo esto es el conjunto y aquí es donde nosotros vamos decidiendo poco a poco finalmente cuál es el tratamiento a llevar a cabo. Para esto pues es muy importante las fotografías tanto intraorales como extraorales, para poder nosotros ver al paciente como un individuo. Es importante recordar siempre todo lo que nosotros realizamos, pues estar sustentado sobre alguna bibliografía, ¿no? Que nos lleve a cabo, gente que ya ha estudiado, que ha documentado, es importante llevarlo a conocer. En este caso nosotros nos basamos mucho en el libro de Mauro Fradiani, es un italiano, y en el cual hacemos los diferentes tipos de análisis. En este caso es el análisis facial, tanto vemos al paciente en las fotografías, tanto la vista frontal como la vista lateral, y ahí podemos analizar las diferentes líneas de referencia que nos va a dar el parámetro o la pauta para nosotros poder restaurar a nuestro paciente. Con todos este tipo de imágenes, este tipo de análisis, nosotros podemos analizar, ¿el paciente ha perdido algún tipo de dimensión vertical, sí o no? ¿O solamente o tenemos que aumentar esta dimensión o tenemos que recuperarla? ¿Por qué se ve la parte inferior más desgastada en cuanto a estas líneas que en la parte superior? Entonces es donde nosotros nos vamos dando cuenta. Las proporciones faciales son importantes, las líneas de referencia, tanto la interorbital, interpupilar, la comisural, para poder nosotros analizar los planos oclusales. No es lo mismo dejar a un paciente oclusalmente hablando bien paralelo o posteriormente que quede algo inclinado, que quede algo colapsado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nosotros podemos lograrlo al restaurar estos órganos dentales, sí o no? Quizás esta parte es algún trauma, algún defecto esqueletal y realmente nosotros con los órganos dentales a restaurar no lo vamos a poder lograr rehabilitar.
Entonces, por esto es importante el análisis de todas estas proporciones. Existe otro tipo de proporción también que analizamos, tanto son los quintos faciales. Poder observar y analizar que estén en concordancia estos quintos faciales para nosotros poderlo rehabilitar. Y si en caso de que no, ¿qué es lo que está pasando? No es lo mismo que se pueda observar un colapso en el segundo quinto facial o en el cuarto quinto facial. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí la paciente no cuenta con un órgano dental. Al no tener un órgano dental, pues va a estar más colapsado, más unido esa parte del labio, ¿no? Entonces, es por eso la importancia. Los tercios faciales, como les comentaba, pues enfocado nosotros en lo que hacemos, pues es el tercio inferior, poder observar que se encuentra en proporción con los tercios faciales superiores. El tipo de perfil que tiene nuestra paciente, poderlo analizar y saber si nosotros vamos a corregir esa parte o no la vamos a corregir, porque realmente no se necesita. El ángulo nasolabial, hablando de pacientes que están totalmente edéntulos, al momento de nosotros restaurar con una prótesis implantosoportada, mucosoportada, y poder saber que no vamos a alterar esa parte facial de nuestro paciente. Las líneas es importante poderlo analizar y saber si estas líneas se encuentran en proporción a las normas que nos rigen el poder nosotros rehabilitar a nuestros pacientes. El perfil, tanto derecho como izquierdo, si están en proporción, si no están en proporción. La vista 3/4 también nos da diferentes imágenes, diferentes resoluciones que nosotros podemos llevar a cabo en cada uno de nuestros pacientes. El labio, como es el marco de los órganos dentales, saber si se encuentra en proporción, si se encuentra bien existe alguna lesión. Todo eso es importante para todos con lujo de detalle. Poder analizar todos estos órganos dentales. La exposición del diente en reposo, el borde esté preparado para la siguiente plática con el siguiente ponente. Le voy a mandar su currículum para que usted lo tenga a la mano y pueda leer. El objetivo va a ser restablecer esta posición correcta del borde positivo de los órganos dentales. Por lo tanto, es importante las fotografías intraorales, las fotografías en oclusión, para poder nosotros analizar si el plano se encuentra inclinado sí o no. En este caso podemos observar el plano inclinado hacia la izquierda. ¿Existe un colapso sí o no? En este caso, la fotografía de lateral derecha, podemos observar un colapso de la parte inferior. En la lateral izquierda igual. El paciente tiene que comer, tiene que morder. ¿Cómo come, cómo muerde? Con lo que tiene. Nosotros podemos llegar a corregir esa parte, sí o no. La sobremordida horizontal, sobremordida vertical, los planos oclusales, con nosotros todo lo que hemos aprendido, todo lo que conocemos, los diferentes planos que nos basamos, tanto el plano de Frankfurt como el de Camper, y cómo vamos a corregirlo finalmente. Y como les mencionaba, las fotografías, pero algo indispensable son el análisis radiográfico. Mínimo de entrada es importante el poderle pedir una radiografía panorámica a nuestro paciente, darnos una idea, las aletas de mordida para nosotros poder analizar y poder ir valorando de sextante por sextante, tanto la proporción corona raíz, la proporción ósea, el pronóstico de ese diente que nosotros le estamos dando a nuestro paciente. ¿Es necesario, es suficiente nosotros dejar ese órgano dental en boca? ¿Nos va a funcionar protésicamente? Lo vamos a incluir en un tipo de rehabilitación que vamos a realizar, pero ese órgano nos interfiere sí o no. También en ocasiones por cuestiones protésicas es importante poder valorar o dar el pronóstico a ese órgano dental. Si nos llega a quedar solamente un órgano dental y vamos a colocar unos implantes y una prótesis implantosoportada, ¿ese diente es malo que nos va a complicar o es malo que nos va a ayudar? Entonces, por eso es importante poder llegar a tener todo este tipo de hallazgos radiográficos, poderlo valorar y finalmente dar un diagnóstico a estos órganos dentales. Tanto los hallazgos clínicos también, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo, por qué existe ese desgaste, por qué existe ese trauma, cómo lo vamos a corregir. ¿Lo tenemos que corregir desde antes con un guarda oclusal o no? Nos vamos directamente a colocar algo tipo de provisionales. El periodontograma, como se los mencioné en la parte de periodoncia, es importantísimo y de vital importancia para nosotros poder llevar a cabo. La profundidad de sondeo, existe alguna bolsa, sí o no, la ausencia, alguna infección, todo eso es importante el poderlo conocer tanto en la parte superior como en la parte inferior, tanto por vestibular y palatino o lingual. Finalmente, dar un diagnóstico periodontal. ¿Qué está sucediendo y cómo lo podemos corregir?
los factores etiológicos, ¿qué lo está causando? ¿Por qué el paciente llegó así con nosotros? ¿Qué podemos llegar a corregir? El pronóstico que le estamos dando a cada órgano dental, ¿va a funcionar en boca, sí o no? Y finalmente, una vez ya teniendo todo nuestro diagnóstico, finalmente poder realizar el plan de tratamiento. ¿Cuáles son los planes de tratamiento que nosotros podemos realizar en nuestro paciente? Tenemos plan de tratamiento 1, plan de tratamiento 2 y quizás hasta un plan de tratamiento 3. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo este plan de tratamiento? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son las fases que vamos a llevar a cabo? Y fase por fase saber que vamos mejorando todo esto en cada uno de nuestros pacientes. En un inicio, pues, es importante conocer las fases. Las fases 1, pues, es la explicación de la etopatogenia, qué es lo que está sucediendo. Tenemos que dejar todo el sumiento perfectamente bien. Si vamos a quitar algún tipo de órgano dental, valorar si se tiene que realizar algún tipo de endodoncia, sí o no. En la fase 2 tenemos que ya pensar en la colocación de ir muy enfocados en la maqueta que va a tener finalmente el paciente en su boca. Si estamos pensando en algún tipo de prótesis mucosoportada, implanto mucosoportada o solamente implanto soportada. Y finalmente, como les mencioné, es importante y de vital importancia la terapia de mantenimiento, al comienzo cada 3 meses, finalmente quizás cada 6 meses, pero es nosotros el poder ir valorando a nuestro paciente día a día. En este caso, pues es el paciente como llega al tomar una impresión. Imagínense cómo estaba eso, que al tomar una impresión con simple alginato nos traemos esta prótesis, ¿no? Ahí es el problema y es la importancia de nosotros como rehabilitadores. Ya pasó esto y no estaba en nuestras manos. ¿Qué vamos a solucionar? ¿Cómo le vamos a dar la atención a nuestro paciente? ¿Qué vamos a hacer? Esto no estaba escrito que lo vamos a hacer, pero entonces aquí la importancia de poderle dar continuidad a tu paciente y pensar en que se vaya con algo provisional. Entonces estos dientes se extraen finalmente, volvemos a checar su odontograma y valoramos sus hallazgos clínicos, y en ese momento, en el momento en que hacemos todas estas extracciones o se hacen las extracciones al momento de hacer esta toma de impresión, pues inmediatamente elaboramos una prótesis total convencional para que la paciente se pueda ir con algo en su boca, hablando ese mismo día. No es el momento de pensar en acciones paciente. Yo no me voy sin diente, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, pues es importante llegar a tener un tipo de material en el cual llegar a ajustar esta prótesis con un acondicionador de tejidos. Y ya quería llegar a tener dentro de la fase de planeamiento a un diagnóstico los modelos de estudio. Es importante tener la boca del paciente en físico con nosotros, no la podemos tener, entonces es importante llegar a tener articulados estos modelos para nosotros poder realizar ya una segunda prótesis dentro del plan del diagnóstico para poder llegar a un plan de tratamiento definitivo. Entonces llevamos a cabo toda la secuencia para poder realizar esta prótesis, su base, los rodillos, la dimensión vertical, establecer que el paciente pueda funcionar adecuadamente, y volver a tener montados sus modelos, con una prótesis, una segunda prótesis que estamos realizando. ¿Para qué? Para poder tener esa maqueta que les mencioné en un principio y poder llegar a un tratamiento satisfactorio. Tenemos la vista frontal, vista lateral. Vean cómo estamos corrigiendo esos planos inclinados que tenía nuestro paciente. Y finalmente ya con esta nueva prótesis poder valorar todos estos parámetros que les indiqué, la exposición de labios en reposo, el tipo de sonrisa, cómo se ve la paciente, cómo cambia, cómo le da seguridad el hecho de tener algo en su boca. Entonces la sonrisa, cuántos dientes se expone, si su pasillo labial se encuentra bien ubicado o no, está de más sí o no. El análisis de la sonrisa, las diferentes expresiones que puede llegar a tener la paciente. Enseña mucho diente, enseña tejido, sí o no. Sonrisa forzada, boca abierta. Estas son imágenes que nos dicen mucho. La línea incisiva de la línea media facial, ¿concuerdan sí o no? En ocasiones siempre queremos buscar esa perfección, en ocasiones el paciente no tiene esa perfección y no porque no busque una perfección, intentan poner todas estas herramientas para poder llegar a un buen plan de tratamiento. El diagnóstico como esté,
las diferentes vistas, tanto frontal y lateral, y la colocación de la primera prótesis total convencional. Las vistas laterales con las prótesis, podemos mejorar para el final, sí o no. Entonces, con estas las 12 del día, las 4, recuerden, ya tomamos estas fotografías, pero las tomamos con lo que llegó ella, y ahorita tenemos una nueva prótesis. Y todo esto va para tener en cuenta al poder planificar este tratamiento protésico. El análisis fonético, los diferentes sonidos que nosotros podamos llegar a tener en cada una de nuestros pacientes, ¿no? No es lo mismo nosotros pensar en colocar algún tipo de prótesis, pero si el paciente no se siente cómodo, no puede llegar a sonreír bien, no puede hablar bien. Entonces aquí la importancia también, y siempre les menciono, es importante el poder conocer que con este tipo de prótesis nosotros o él puede dar cuenta de lo que puede llegar a tener. Siempre con este tipo de prótesis enfocados al diagnóstico, el poder decirle a nuestro paciente llega un paciente en este cuestiones también siempre podemos llegar a pensar, aquí hay que colocar implantes, no todo es implantes tampoco. Entonces, en este caso, es importante en esta fase de diagnóstico, en esta fase de planeamiento, el poderle indicar a tu paciente, ahorita hay que tener una parte provisional, en este caso es esta prótesis total. ¿Podemos llegar a pensar en implantes dentales? Sí, pero si usted se adapta perfectamente con esta prótesis, y usted no quiere ser sometida a ningún tipo de cirugía, con esto quizás basta. Vamos dándole la oportunidad a nuestro paciente con este tipo de prótesis, el poder ver cómo se adapta a nuestro paciente, ¿no? Si finalmente no se adapta, pues podemos llegar a planear la colocación de implantes o algo que lo pueda ayudar o pueda sustituir o se pueda asemejar más a sus órganos dentales. Entonces, vean la importancia del diagnóstico y de todo este tipo de procedimientos que llevamos a cabo, tanto para nosotros darnos cuenta si estamos en lo correcto, en una línea adecuada, pero también lo más importante, que el paciente se encuentre feliz, contento y funcional, como número 1, que pueda comer bien. Y a la vez si puede comer bien y se puede ver bien, pues qué mejor. Entonces el análisis fonético, como les comenté, es importante. En este caso vean las prótesis finales, fue una dentadura implanto mucosoportada sobre una estructura, o sea, una sobreestructura en la parte inferior, una prótesis fija, pero todo esto lleva a cabo, ahorita les enseño una fotografía, el inicio, el final, pero lo que llevo a cabo con esta plática es, el hecho de que tú veas una fotografía, el inicio y el final, y puedas decir, sí, qué padre quedó, muy bien quedó, pero creo que el mayor aprendizaje de todo esto es lo que sucedió en medio de esas dos fotografías. ¿Qué pude yo llegar a mejorar? O quizás no, todo estuvo perfecto, o quizás algo en el camino interfirió, y cómo lo pude llegar a solucionar. Como les comenté ahorita, como me pasó con esta paciente, llega la paciente y yo nunca pensé que en la primera cita iba a extraer esos dientes con esa prótesis, con esa toma de impresión de alginato. Ustedes podrán imaginarse cómo estaban esos dientes para que con una simple impresión de alginato me haya traído esos dientes. Pero es el momento de tú pensar y poder decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le soluciono en este momento a la paciente? Porque la paciente me está indicando, yo no me voy de aquí sin dientes, doctor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, pues vamos a hacer una prótesis total. Entonces, tener las herramientas, tener la capacidad de poder resolver este tratamiento. Entonces, esta es la paciente, el inicio, el final. Es un poco que les menciono acerca de lo que sucedió, lo que tuve que realizar. Obviamente, todo el plan de tratamiento es muchísimo, pero ahorita esta plática pues está enfocada más en el diagnóstico. ¿Cómo llegué del inicio al final? ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Qué tenemos que analizar?
cuáles son las herramientas que necesitamos que el paciente nos proporcione. En ocasiones se nos puede hacer difícil el poder decirle a un paciente, tenemos que pedirle una tomografía, tener que sacar una serie radiográfica, pero es indispensable y básico. No podemos arriesgar la salud de nuestros pacientes. Y algo muy importante que quiero, ya para ir finalizando esta plática, decirles que todo esto no se puede lograr sin un gran equipo. Es importante, yo como protesista, como prostodoncista, el poder tener un buen laboratorio. Eso es lo mínimo que le puedo ofrecer a mis pacientes. El poder tener un buen laboratorio con el que yo estoy trabajando, con el que realiza todo mi trabajo. Pero para esto, tú saber y tú tener esos conocimientos, que ese trabajo que te está mandando el laboratorio, tú poder tener la certeza que está bien hecho y que lo puedes llegar a analizar. Y que también como seres humanos se equivocan, pero tú tener la capacidad de saber que es algo que estás colocando, que está mal hecho y que se puede corregir. Y obviamente también, parte importantísima en toda esta parte que yo realizo, pues es todo mi equipo y todo lo que conformamos, el poder realizar todo esto, como les mencioné, con las diferentes especialidades. Doctor Francisco Javier León Vigil, por favor vaya preparándose para entrar al Zoom. ¿Por qué les paso este video? Porque siempre estoy muy consciente de que para llevar a cabo todo un buen plan de tratamiento, una rehabilitación completa, somos muchos los especialistas que estamos detrás de ese caso. Una sola persona es imposible, quizás lo puede llegar a realizar, pero siempre es mejor todo en equipo y podemos pensar más entre varias personas. Entonces siempre estoy muy, muy orgulloso de mi laboratorio y todo el equipo que me rodea. Esta es la bibliografía que les presento para pues, el poder realizar todo este caso. Y pues una vez más agradecerle al consejo, también a la doctora Yolanda Valero por la participación que me brindan esta mañana el poder participar con ustedes. Estas son mis redes sociales, cualquier duda de todos modos que tengan me pueden preguntar, contactar y yo con mucho gusto. Y pues bueno, si hay alguna pregunta, pues adelante el poderla responder. Y aún así, si llegaran más preguntas, pues con mucho gusto me las pueden mandar y yo con mucho gusto las puedo responder. Por favor. Doctor Perea, muchísimas gracias, fue una plática excelente. Sobre todo creo que lo que podemos recuperar de aquí es la integralidad. La integralidad que no es solamente el diente, ¿no? El paciente no es un diente
que viene caminando, ni una placa con patas, les digo yo, ¿verdad? Es una forma de valorar al paciente desde su vida, buscando mejorar su calidad de vida a través del área que nos toca a nosotros trabajar, que es la boca, tener en cuenta todos los parámetros que hay en nuestro trabajo para poder llegar al éxito como usted lo manejó. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que me pudieran pasar, por favor, y se la paso inmediatamente al doctor Perea. A ver, aquí hay una pregunta, me preguntan, ¿cómo explica usted al paciente los riesgos de sus tratamientos? Bueno, pues esto es muy importante, como le mencioné en un principio. Todo tipo de cirugía, por muy sencilla que sea, puede sufrir algún riesgo, ¿no? Hasta el hecho, digo, hoy en día que estamos muy conscientes con la pandemia, el tipo de reacción que puede surgir, cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de anestesia. Entonces, la importancia de esto es el poder preguntar en la historia clínica al paciente si está tomando algún tipo de medicamento, si tiene alguna enfermedad. Y si esto, lo que puede llegar o conlleva este riesgo, ¿no? Obviamente yo, en lo personal, me gusta estar muy en comunicación con su médico de cabecera y el que él nos pueda brindar el hecho de que nosotros podamos seguir adelante con el tratamiento. Por lo tanto, sí, claro, le digo al paciente, ¿puede llegar a tener un riesgo? Sí, desde el momento de la anestesia. Entonces, eso es importante dejárselo al pie al paciente, ¿no? El que pueda llegar a saber. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Me preguntan que ¿qué tanto éxito tiene en sus pacientes el llevar a cabo el mantenimiento ya con el tiempo, una vez terminado el tratamiento? Muchísimo. La verdad, yo les digo que también es la base de todo tratamiento realizado. Si yo al paciente, el hecho de que yo ya vea a un paciente con un tipo de rehabilitación de este grado, yo les menciono al paciente, siento que me caso con ese paciente, que lo tengo que estar analizando toda la vida, ¿no? Poderlo realizar, al principio mencioné, darle las citas de control y mantenimiento cada 3 meses y finalmente cada 6 meses. Yo al darle el mantenimiento cada 3 meses, puedo observar y puedo analizar en este tipo de rehabilitaciones que el paciente está funcionando adecuadamente, que se limpia adecuadamente, que su oclusión está estable. Pero si yo veo que algo está fallando, algo está fracasando, ¿qué debo de corregir en ese momento? Es más fácil corregir en los primeros meses a que el paciente te llegue a los 5 meses, a los 5 años sin la prótesis ya, porque no corregimos esa parte. Como les mencioné, todos somos seres humanos, podemos llegar a tener algún error. El chiste es reconocerlo y poderlo solucionar. Y desgraciadamente, como también les menciono al paciente, usted sale de la consulta y va perfectamente bien, pero la realidad de las cosas es que usted tiene que funcionar, tiene que comer, tiene que hablar, entonces le tengo que dar un cierto tiempo para poder yo analizarlo y verificar que todo vaya bien. Y si no va bien, el poderlo corregir. Entonces, para mí es de vital importancia las citas de mantenimiento y de control. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas, pero estoy segura que a sus redes sociales le llegarán muchas preguntas. Y creo que algo importante que tenemos que sacar de esta plática es la importancia de la comunicación. Vivimos en la era de las comunicaciones. ¿Y por qué los odontólogos no estudiamos y no nos dedicamos a perfeccionar nuestra comunicación con quienes son nuestros clientes, ¿verdad? Con nuestros pacientes, para realmente poder, desde hacer un buen diagnóstico, lograr un tratamiento exitoso y mantener ese tratamiento? Que fueron básicamente las preguntas que nuestro público le está haciendo. No me queda más que agradecerle su participación, doctor, y volver a agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas la oportunidad que nos da de compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias y vamos a continuar con el programa porque creo que el tiempo es oro en este tipo de programas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ambos. Doctor Rigoberto Perea Ríos, felicitaciones por su excelente presentación, muy asertiva, destacando la importancia del trabajo en equipo, fundamentando su diagnóstico. Qué orgullo debe estar toda la comunidad de la Universidad Intercontinental por su exposición, demostrando la calidad, capacidad y desarrollo humano que está generando a través de la complementación profesional que usted desarrolla. Felicidades, doctor Rigoberto Perea. ¿Y qué le puedo decir a la doctora Yolanda Valero Prinzet? Se debe sentir muy orgullosa por tener esta calidad de egresados que además
comparten toda esta información, que es una de las labores más importantes que un nicho universitario como el que usted atinadamente dirige está llevando a cabo. A ambos, nuestra felicitación por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y les agradecemos su participación y particularmente su disposición a este primer seminario digital interuniversitario. Muchas gracias a los dos, y vamos a continuar con nuestro programa académico con la tercera presentación. Gracias, muy amables. Hasta luego, gracias.